Chipo chipo. Muchas gracias a todos. Mini, mini. Oh, chipo chipo. Feliz tarde. Bienvenidos. Hola de nuevo a todos. Vamos a estar viendo juntos ahora el manual para el maestro, el anexo y ausencia de felicidad. ¿Qué es esto? Gracias. Nos habíamos quedado en el punto 7. Debe repetirse la curación. Y para ello comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, amorosos hermanos. Gracias, Padre. Un honor compartir. Pues comenzamos con el punto 7. ¿Debe repetirse la curación? 1. En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo Maestro de Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que Él debe facilitar. Ahora Él es el paciente y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. 2. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar, y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo, y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. 3. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. Pero primero tiene que aceptarlos. Eso es lo único que tiene que hacer, ya que no hay nada más que Él pueda hacer. Al aceptar la curación puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde
¿Quién dio el regalo? ¿Y quién lo recibió? Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Y por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y permitir que sea corregido. 4. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Tiene todas las apariencias de ser amor. Mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Él. 5. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que sólo de un ser así se puede dudar. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Que estaremos creyendo que lo tenemos que solventar nosotros y no el Espíritu Santo. Si hay duda, es que estoy contando con el ego, porque el único que duda en mí es el ego. Si tengo el problema puesto en manos del Espíritu Santo para que lo resuelva, lo que sentiré es una absoluta seguridad, certeza, paz. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que sólo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpabilidad procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es. Un error. Pero fijaos cómo lo trata Jesús. Un error que va a ser deshecho, ¿verdad? 6. El error es siempre una forma de preocupación con uno mismo a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. En tu mente se ha producido un conflicto acerca de lo que eres y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Si ofrecieses únicamente curación, te sería imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Podemos resaltar aquí que Jesús, estando en el manual para el maestro, ha mencionado al paciente. Vamos a ver ahora también el anexo, que sería el anexo, la primera parte, la psicoterapia, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué usa el término paciente dentro de el manual para el maestro? Pues porque son en realidad términos intercambiables. El alumno, el que en ese momento no está en su mente recta, es el paciente y es el que tiene que sanar. Es el que tiene que abrirse a la recepción del milagro o corrección de su mente, ¿verdad? Si es el maestro el que se equivoca, se convierte en un paciente. Si se separa
del alumno se convierte en un paciente. Jesús nos da el manual para el maestro porque cuando hacemos el curso nos convertimos en maestros, que nos dedicamos a perdonar y obrar milagros. Porque todo perdón entraña corrección. Perdonar con el Espíritu Santo es simplemente ver el error, no hacerlo real y desde un primer momento, ¿verdad? Y recibir el milagro, el pensamiento que lo corrige. En definitiva y en última instancia, siempre estamos aprendiendo a hacer este gesto. Ver al pensamiento del ego pasar por nuestro espacio mental en el formato que sea y decidir que no lo queremos más. Decidir que ese pensamiento no somos nosotros. No somos nosotros. Porque además de sostenerlo tendríamos miedo, porque siempre hay que reconocer también que esa emoción es miedo, sea la que sea, ¿verdad? Y aceptar el milagro a cambio, el pensamiento amoroso que nos da paz. Muchas gracias. Bueno, pues lo voy a decir ya aquí. Acabo de ver que entra un mensaje y como no ha habido tiempo anteriormente de decirlo, pues lo hemos hecho en la conexión anterior, que ha sido donde se ha hecho explícito. Para los grupos donde estamos compartiendo la lección, ayer pareciera que me salté una lección equivocadamente, cometí ese ilusorio error de poner la lección 67 en lugar de la 66 y hoy he compartido la 68, entonces faltó la 66 del domingo. Hoy estamos con el amor me creó a semejanza de sí mismo. Entonces la de hoy es la 67 para aclararlo, ¿verdad? Y bueno, pues subsanaremos el error y compartiremos también la del domingo, aunque sea a posteriori, ¿verdad? O sea que gracias a todos por vuestra comprensión y paciencia infinitas. Santa Felicia Aquino, Santa Adriana Mosquera, Santa Natura y yo, Santa Yoga Casa del Sol, Santa Oihana Forest, Santa Patsa Mezcua. Buenos días, maestras de Dios. Su confianza y la mía está depositada en Dios, Padre, en la Santísima Trinidad. Yo no soy ni hago nada sin Él. Amén. Gracias, Santa Paz. Bueno, pues vamos anunciando también que Santa Paz se ha puesto al servicio de los hermanitos para comenzar un grupo de WhatsApp donde se harán las lecciones y se estudiará el texto de un curso de milagros. Se irán compartiendo cada día una lección y un epígrafe y lo llevará Santa Paz. Muchas gracias, Santa Paz. Y comenzará el día 15 de marzo, el ilusorio día 15 de marzo, es decir, el lunes que viene. Entonces, al terminar la conexión, iremos ya haciéndolo, compartiremos el grupo de WhatsApp para que lo podáis compartir con hermanos que quieran empezar de nuevo, ¿verdad? Con hermanos que sepáis que están queriendo hacer el entrenamiento y que quieran hacerlo en un grupo de WhatsApp donde se va poniendo la lección diariamente. O sea que muchas gracias, Santa Loli Cruz. Gracias, Santa Paz, por tu dedicación, por tu compromiso. Gracias a todos, siempre, porque lo que un hermano da, como lo da desde el Espíritu Santo, es siempre una dación común, compartida. Santa Paz, gracias a ustedes, santos todos, es un honor. Pues igualmente, Santa Paz, bendita, preciosa, gracias a todos. Claro que sí, gracias a todos. Qué bonito. Muy bien, pues entonces, visto el punto 7, nos vamos al 8. Del manual para el maestro, ¿cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? 1. La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejas, en tamaños variados,
en grados variables de oscuridad y luz y en miles de contrastes en los que cada cosa vista compite con las demás por sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante o una que se considera más deseable, de acuerdo con las normas del mundo, trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Qué interesante este párrafo, ¿verdad? Uh-huh. Cómo nos describe la percepción, cómo todo es un juego de luces y sombras, cómo nuestra percepción desde el ego es selectiva, es intrínsecamente enjuiciadora. Uh-huh. Y todo en el mundo de la forma ilusorio existe por oposición al resto. Todo está compitiendo sobre el resto por sobresalir. Te voy a quitar unas cosas que Sí, colgadas, gracias. ¿vale? Muy bien. Párrafo 2. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacerlo real movida por su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. Esa ha sido nuestra locura, ser un ser individual, separado, aislado, queriendo hacer reales ilusiones en grados de importancia, grados de valor. Esta ilusión es real, muy real. Esta es importantísima para mí. Esta relación que mantengo con mi esposo es vital para mí. Y en cambio, la que mantengo con el vecino de enfrente, pues como si desaparece, ¿no? Por eso no queríamos los milagros, porque los milagros lo unifican todo, lo igualan, lo unan. Nos ayudan a percibir correctamente, nos brindan pensamiento correcto y nos dan una percepción fidedigna con el reino de los cielos, lo más fiel posible a como en el reino se conoce. 3. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo exterior. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica, entre comillas, significado. Por eso nosotros, a la hora de perdonar, y esto es algo que, guiados por el ego, se nos olvida completamente, aunque parezcamos saberlo, no percibimos hechos. Nunca vamos a perdonar algo que ocurre de verdad. Vamos a perdonar una interpretación que nos ofrece el ego. Por eso cuando tenemos un mínimo de conciencia vemos que no tiene ningún sentido resistirse a perdonar. Porque estoy sosteniendo un cuento chino, una falacia, una falsedad. Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la, entre comillas, realidad es simplemente lo que la mente prefiere. ¿Qué prefiero creer? ¿Las mentiras del ego? ¿O la verdad que me ofrece Dios mediante los milagros? Mediante el pensamiento amoroso que es universal,
que se puede compartir con todos, que nos mantiene unidos, entendiéndonos, comprendiéndonos. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. Fijaos que la percepción es selectiva. Según nuestros intereses vamos buscando lo que queremos ver. Decimos en muchas ocasiones que la embarazada ve embarazadas. El que se quiere comprar un coche ve coches en la carretera. Este aspecto de la mente, cuando tuvo una autocaravana, veía caravanas por todas partes. Antes de ello ni se fijaba aparentemente, ¿verdad? Sí. Nuestra percepción, guiada por el ego, es selectiva. Vemos lo que queremos ver. Mandamos mensajeros que nos devuelven testigos de lo que queremos ver. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. Si no hubiera diferencias, ¿cómo íbamos a seleccionar algo? ¿Cómo íbamos a amar de forma concreta, parcial, a veces, a ratos, a unos cuantos? Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. 4. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo es donde se producen los errores de percepción. Y ahí es donde debe efectuarse la corrección. Allí donde el ego categoriza algo como deseable o indeseable, Espíritu Santo, esto no es así, nos dice en cuanto le dejamos, ¿verdad? Todo es digno de amor. La mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos, y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esta? Sin darse cuenta de ello, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Y una vez que ha hecho esto, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias, porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? 5. No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podrías reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha calificado todas esas ilusiones de reales y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. 6. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias. Pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros y los ojos del cuerpo informarán como antes de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará todos de la misma manera, como irreales. Este es el don de su maestro, el entendimiento de que
Al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo 2 categorías son significativas. Y de estas, solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo o lugar, pues no pueden existir diferencias en ella. Así también las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Que nos curamos sí o sí es un hecho, porque lo que Dios ha dispuesto no lleva tiempo. Pensemos también, hermanos preciosos, que Dios no nos ofrece nada que no podamos aceptar completamente ahora. Cualquier milagro los contiene a todos. Por eso cualquier milagro, en definitiva y en última instancia, es la expiación. Porque con un solo milagro nos salvamos. Un solo milagro está diciendo que somos santos, que somos inocentes, que no hemos hecho nada. Bueno, pues vamos a seguir con el librito del anexo, por el que íbamos en la psicoterapia, en el segundo de los puntos. El proceso de la psicoterapia, hemos visto ya propósito, estamos en el 2, proceso, y dentro del 2 hemos visto la introducción, el 1, los límites de la psicoterapia, el 2, el lugar de la religión en la psicoterapia, y vamos a ver ahora el 3, el papel del psicoterapeuta. 1. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Y el maestro tiene el mismo papel. Qué importante, qué bonito, qué maravilla que el alumno se puede beneficiar de la mayor ilusoria experticia del maestro, del psicoterapeuta. El alumno, el paciente, se pueden beneficiar de lo andado, de lo aprendido por el maestro, por el psicoterapeuta. Por eso no resistirse a la corrección, a la enseñanza, es lo que mejor resultados va a dar. Si queremos ser felices, ¿qué hacemos resistiéndonos a que el maestro nos ofrezca correcciones, a que el psicoterapeuta nos ofrezca otra manera de ver las cosas cuando así se le inspira? No tiene sentido, ¿verdad? Lo ideal es que también sea un seguidor el maestro, el psicoterapeuta. Pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que poder ver, y se refiere al Espíritu Santo en cada uno, ¿verdad? Sin este, tanto psicoterapeuta como paciente no harían sino dar tumbos a ciegas sin llegar a ninguna parte. Mas si el objetivo es la curación, es imposible que aquel esté totalmente ausente. Es posible, no obstante, que no se le reconozca. Así pues, la tenue luz que en ese caso se puede aceptar es todo lo que se dispone, de lo que se dispone para iluminar el camino hacia la verdad. 2. La curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso es, por lo tanto, trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen, se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar. Al principio, la buena voluntad puede proceder de cualquiera de ellos, y según el otro la comparta, aumentará.
Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que a 1 o 2 pasos del infierno. 3. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso. Pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esta es la fórmula de la salvación, que no puede sino curar. Solo los objetivos divididos pueden interferir en la curación perfecta. Un terapeuta completamente desprovisto de ego podría curar al mundo sin una sola palabra, simplemente por el hecho de estar ahí. Nadie necesitaría verlo ni hablar con él, o incluso saber de su existencia. Su sola presencia es suficiente para curar. 4. El terapeuta ideal es uno con Cristo. Mas la curación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente, y el paciente no está listo para recibir a Cristo, o de lo contrario no podría estar enfermo. En cierto sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de curación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para mantener los pies sobre la tierra. Ahora puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera lleva a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en el paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. Bueno, hermanos milagrosos, vamos a hacer un poquito de hincapié en esto último que acabamos de leer porque nos va la vida en ello. ¿Qué os parece? Reconocer que se nos está dando un sistema de pensamiento, un marco de referencia distinto, otro paradigma, un lenguaje, es otro idioma, es milagroso, nos sana, pero hay que querer aceptarlo y no intentar traernos retazos del anterior sistema de pensamiento al nuevo. Hay que querer llegar a ese espacio, al instante santo, sin conflicto, porque todo pensamiento egoico dual es parcial, está sesgado, es erróneo. Solo si le permito al Espíritu Santo que haga la criba en mi mente, solo si dejo todos los ilusorios problemas, todas mis ilusorias dudas, lo que me diga el ego que me pasa en este mundo, solo si lo dejo todo en sus manos para que Él lo corrija, para que Él me dé otra interpretación de todo, voy a sanar, voy a ser feliz y voy a poder ser un maestro en funciones, un psicoterapeuta en funciones, si es el caso de que nos hubiéramos formado oficialmente como psicoterapeutas. Porque cuando nosotros, si no nos hemos formado como psicoterapeutas y no podemos tener ese nombre porque en la oficialidad no se nos ha dado ese nombre, no necesitamos decir que estamos haciendo psicoterapia, sino que simplemente estamos perdonando, ¿verdad? El perdón es el instrumento, el único que sirve para la sanación completa. Si sanamos, si perdonamos, pues la sanación es segura. No hay que darle ningún nombre técnico. Se puede utilizar el de la psicoterapia, sí, como como fue escrito, como dice la maestra, como fue canalizado para aquellos hermanos que ya tenían un título de psicoterapeutas establecido en el mundo, el homologado aquí en este ilusorio mundo, pues se escribió pensando en ellos para que se dieran cuenta de que siempre, en cualquier caso, la psicoterapia va dirigida tanto al paciente como al psicoterapeuta, y además el milagro de la curación, de la sanación, no lo da ese proceso, sino que lo da Dios
Dios, al final, cuando eso que han entablado terapeuta y paciente, maestro y discípulo, pues ha llegado a la curación de ambos a través del Espíritu Santo. Es decir, cuando perdonan. Es decir, con el perdón, claro, Cuando a través perdonan, del perdón. Cuando cambian de mentalidad, tienen el milagro, Ujú. que es el pensamiento correcto, que da lugar a una percepción sana, lo cual cura. Claro. Y es con cada gesto, a cada instante. Nosotros tenemos que querer comprender que estamos curando continuamente, sanándonos continuamente. Ujú. Sanaré a la medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar. A medida que le permita enseñarme a sanar. Me sano sanando. Por eso nos dice Jesús que el terapeuta perfecto es una abstracción que se encuentra al final del proceso. ¿Cuándo vamos a estar completamente sanos? Pues cuando hayamos llevado a cabo todas las lecciones de perdón que teníamos que integrar y ya no se nos mueva el más mínimo pelo de la cabeza a lo largo del día por nada de lo que parezca ocurrir aquí. Y entonces no necesitaremos más lecciones de aprendizaje y estaremos aquí simplemente el tiempo que Jesús, el Padre, considere necesario, porque Jesús es la voluntad de Dios, nosotros solo tenemos esa voluntad, y del último paso y nos libere. El último paso lo da Dios, como veíamos en el capítulo 7, el primer epígrafe, el último paso, en el capítulo 8, ¿no? 8 hoy, ¿no? El último, sí. No, era el primero del 7, ¿no? O el primero, sí, el primero del 7. De los regalos del reino. El último paso. Gracias, Santa Clara Inés. Hola, buen día, maestros de Dios. Les amamos por tanta dedicación y compromiso hacia nosotros. Bueno, hermana, pues igualmente, porque es una empresa de colaboración mutua. Nos sanamos juntos. Todo lo que hacemos por los hermanos lo estamos haciendo en realidad por nosotros mismos. Esa es la conciencia que tenemos ahora. O sea que gracias por querer estar aquí con nosotros, sanando juntos. Os recordamos también que podéis colaborar con este trabajo que estamos haciendo, apuntándoos a la plataforma de un curso de milagros, porque ahí es donde estamos manifestando que somos una empresa de colaboración, hermanos caminando juntos, maestros y alumnos caminando juntos, que se llama www.miracle.loe. Ojalá veáis la utilidad de esta plataforma, de caminar juntos, de apuntaros, de colaborar también económicamente en la medida de lo posible y daos las gracias de antemano por ello. Muchas gracias. Todo esto queda englobado en la ONG de un curso de milagros 1965, una ONG, como la mayoría sabréis, es una asociación sin ánimo de lucro y en este caso su objetivo es dar a conocer la enseñanza de un curso de milagros internacionalmente para que lo antes posible pueda llegar a todas partes del ilusorio mundo y que todos tengan la oportunidad de estudiar el curso, ¿verdad? Muchas gracias, Santa Azul Janet, Santa Felicia Aquino, San Juan Luis Palacio, Santa Adriana Mosquera, San Fernán Martín, 10, gracias, Santa Oihana Forest, Yoga, Casa del Sol, Natura y yo, gracias. Pues vamos a continuar con la lectura de Ausencia de Felicidad por donde la habíamos dejado en el capítulo 9. Nos estamos remontando al miércoles ilusorio en la página 303, capítulo 9, la escritura de un curso de milagros, B, 1965, más enseñanzas específicas, y nos vamos a la página 303, donde San Kenneth Wapnick dice: Una vez más, Jesús recalca la complementariedad de los egos de Helen y Bill, lo cual se presta idealmente para la sanación de sus mentes cuando ellos se unen, un punto con el cual él prosigue ahora. Miramos el capítulo 4. Capítulo 4, epígrafe 2, 5. 2, 5.
Socavar el sistema de pensamiento del ego tiene que percibirse como doloroso, aun cuando esto es todo menos cierto. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, aunque se lastimarían si no se hiciese. La prisa los ha ubicado a ambos en la misma posición. Ustedes no están preparados en modo alguno y en este sentido aún son bebés. Carecen de un instinto de conservación real y es posible que decidan que necesitan aquello que les haría más daño. No importa que lo sepan o no ahora. Sin embargo, ambos han acordado cooperar en un concertado y muy encomiable esfuerzo por llegar a ser inofensivos y útiles, dos atributos que tienen que ir juntos. Sus actitudes incluso hacia esto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes se basan en el ego. Esto no perdurará. Sean pacientes por un tiempo y recuerden lo que dijimos en una ocasión anterior. El resultado es tan seguro como Dios. Pues nos lo lee Santa Julia ahora. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Muchas gracias. Hemos estado leyendo el capítulo 4, las ilusiones del ego, el punto 2, el ego y la falsa autonomía, el párrafo 5. Y continúa diciendo San Kenneth Wapnick. Después, ¿quieres dejarlo abierto por donde estaba? Porque va a ir seguramente en torno al capítulo 4. Gracias. Después de una considerable cantidad de material, la mayoría del cual aparece en el curso publicado, Jesús prosiguió. Tú, Helen, has sido más honesta que Bill al tratar realmente de ver a quién le ha hecho daño tu ego y también al tratar de cambiar de mentalidad acerca de ellos. Helen interrumpió aquí para expresar duda, y esto ya lo dice San Kenneth Wapnick. Helen interrumpió aquí para expresar dudas sobre la exactitud de la escritura de esta última aseveración, puesto que la misma se escribió en un momento en que ella estaba muy enojada. Jesús continuó luego. Página 304. No hago caso omiso de sus esfuerzos, pero aún tienen demasiada energía invertida en su ego. Eso no tiene por qué ser así. Vigilen sus mentes contra las tentaciones del ego y no se dejen engañar por este. Sepan que no se les ofrece nada. Aquí estamos leyendo la parte correspondiente al capítulo 4.4. Esto no tiene por qué ser así. Epígrafe 4, párrafo 5. 5 y 6. Vamos a estar leyendo. Tú, Bill, no has hecho esfuerzos constantes por cambiar de mentalidad, excepto a través de la aplicación de viejos hábitos a ideas nuevas. Pero has aprendido, y has aprendido mejor que Helen,
que tu mente ejerce control sobre sí misma cuando la diriges genuinamente hacia el percibir verdaderamente a alguien más. Pues leemos estos párrafos, el 5 y el 6. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados, entre comillas, del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. 6. Ahí es donde empezaría, ¿verdad? Y ahora ya el párrafo 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Correspondía tan solo a las frases unidos de este párrafo. Muchas gracias. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Nuevamente, Helen expresó dudas sobre la exactitud de su labor como escriba. Su preocupación aquí, así como en el párrafo anterior, de que su ira estuviese interfiriendo con la exactitud de su labor como escriba, refleja los intentos inconscientes de ella de estar libre de ego en la escritura. Sin embargo, en vista de los comentarios de Jesús en otras partes del dictado con relación a la tendencia a negar, la cual era mayor en Bill que en Helen, es poco probable que la ira de ella aquí haya contaminado su audición. Estos dos últimos párrafos no parecen poco amables en su tono. Y por consiguiente parecería ser un ejemplo más de cómo Helen pudo dejar a un lado sus sentimientos egoístas en aras de ser fiel a su, entre comillas, asignación de ser la escriba del curso. Los comentarios de Jesús dirigidos a Bill continúan. Tu falta de vitalidad se debe al significativo esfuerzo anterior por resolver tu depresión y ansiedad innecesarias mediante el desinterés. Debido a que tu ego sí se veía protegido por este infortunado atributo negativo, tienes miedo de abandonarlo. Y ahora dice San Kenneth Wapnick. Un poco más adelante Jesús anima a Helen y a Bill. No estoy equivocado. Sus mentes optarán por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Ustedes dos se unirán finalmente en mi nombre y su cordura les será restaurada. Párrafo 11, líneas 4 a 6. Bueno, si quieres leer todo el párrafo. Vale. Bueno, no estoy equivocado, empieza. O leo todo. Todo el párrafo. Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto, porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía, y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre, y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros,
Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales, porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, igualmente inevitable. Gracias. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, al igual que con otros comentarios similares de Jesús, este último tiene que entenderse dentro del contexto de la existencia de la mente fuera del tiempo y del espacio. Allí, la unión de Helen y Bill con Jesús ya ha ocurrido y simplemente aguarda su aceptación. El lector puede recordar la discusión de Helen con Bill en sus cartas del verano anterior, en las cuales ella comparaba el aparente retraso en la sanación de Bill con el tiempo que le toma a la luz de una estrella el que se le reconozca en la Tierra. En el contexto de la eliminación por parte del ego del intento de la mente de formular preguntas significativas, capítulo 4, epígrafe 5, párrafo 4, líneas 9-10, párrafo 4, epígrafe 5. El siguiente, la ilusión del ego-cuerpo, párrafo 4, Párrafo 4, líneas 9 a 10. líneas 9 a 10. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. En el contexto de la eliminación por parte del ego del intento de la mente de formular preguntas significativas, las elimina de la conciencia, Jesús se refiere ahora al sueño que Helen tuvo con el registrador, el cual se presentó antes en el capítulo 3. Él continúa aquí con el contraste entre Helen y Bill, específicamente en términos de los caóticos intentos de Helen de defenderse en contra del aprendizaje del curso, mientras que Bill demuestra una más continua buena voluntad. Mas ambos son, no obstante, débiles en su deseo total de identificarse con la meta del aprendizaje. La motivación de los estudiantes de aprender sigue siendo el ingrediente primordial de la enseñanza efectiva, y el que Helen y Bill se perdonasen a sí mismos y mutuamente sigue siendo el medio primordial de deshacer los obstáculos a su aprendizaje. Y ahora dice Jesús en las notas: Si recuerdas tu sueño sobre el registrador, este era notablemente preciso en algunos aspectos, porque procedía en parte del conocimiento reprimido por el ego. El verdadero problema se planteaba correctamente como: ¿cuál es la pregunta? Porque, como sabías muy bien, la respuesta se podía encontrar si se reconocía la pregunta. Si te acuerdas, habían varias soluciones que intentaste, todas basadas en el ego, no porque tú creyeses que podrían funcionar, sino porque la pregunta en sí no estaba clara. Cuando la Biblia dice buscad y hallaréis, no significa que debas buscar ciega y desesperadamente algo que no podías reconocer. La búsqueda significativa se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. La contribución principal de Bill a la empresa de colaboración de ustedes es su insistencia en que la meta debe formularse claramente y debe tenerse en mente siempre. ¿Sí eres tú? ¿Tú? Tú, Helen, no eres muy hábil para hacer esto. Aún vas en pos de muchas metas simultáneamente, y esta confusión de metas, dada una voluntad fuerte, tiene que producir un comportamiento caótico. El comportamiento de Bill no es caótico, pues no es que esté dividido entre metas, sino más bien no se ve dirigido por meta alguna.
Allí donde Helen está demasiado dedicada a muchas metas, Bill se ha dedicado muy poco a todas las metas. Tiene la ventaja de una potencialmente mayor libertad del aturdimiento, pero no siempre tiene el suficiente interés en utilizarla. Helen tiene la ventaja de ejercer gran esfuerzo, pero sigue perdiendo de vista la meta. Bill ha sugerido muy inteligentemente que ustedes dos deben trazarse la meta de estudiar realmente para este curso. No cabe duda. No cabe duda cuánta sabiduría hay en esta decisión para cualquier estudiante que quiera pasarlo. Pero puesto que conozco sus debilidades individuales como estudiantes y puesto que soy un maestro con alguna experiencia, debo recordarles que el aprender y el querer aprender son inseparables. Cuando le dije a Bill que se concentrase en la frase «heme aquí, Señor», no quise decir «en este mundo» al decir «aquí». Quería que él pensase en sí mismo como una conciencia separada, es decir, ser, capaz de una comunicación directa con el creador de esa conciencia. Además, tiene que comenzar a pensar en sí mismo como un canal emisor y receptor muy poderoso. Una descripción que te di una vez muy clara, aunque simbólicamente. Recuerda que él lo entendió antes que tú, porque tú eres más disociadora, es decir, separada y menos reprimida. La gran deuda de uno para con el otro es algo que jamás deben olvidar. Es exactamente la misma deuda que tienen para conmigo. Bueno, pues seguiremos el próximo día, buscaremos las referencias a esta última parte que acabamos de leer. Gracias, Santa Julia. La dejamos aquí y seguimos mañana martes 9 de marzo. Gracias a todos. Y este fin de semana se han estado estudiando los capítulos 6, 7 y 8, ¿verdad? Los habéis estado leyendo, los hemos leído aparentemente todos juntos. Ese es el propósito de leer, estudiar un capítulo por día. Queremos que la aceleración celestial se produzca y se produzca cuanto antes, ¿verdad? Vemos que el capítulo 6 nos hace un recordatorio de que el miedo es miedo, aunque parezca en cualquier formato posible, y el miedo nos lleva al ataque. No llegaríamos a atacar nunca si no percibiéramos erróneamente, y por eso lo único que querer hacer es no recurrir nunca más al ego, porque el ego es un sistema de creencias por el que organizamos nuestra vida. Lo hacíamos antes de llegar a un entrenamiento como este. El mensaje de la crucifixión no fue la crucifixión, fue la resurrección. Si se entiende positivamente la crucifixión, lo que vemos es que solo si nos identificamos con el cuerpo creeremos poder sufrir. Pero el cuerpo no existe, es solo un recurso de enseñanza para una mente que se ha confundido a sí misma con el cuerpo. Por eso, simplemente con tener en mente el ejemplo extremo de Jesús, que en una situación tal que para el mundo es como si le hubiesen traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado, si él no se defendió, ¿cómo no vamos a poder estar nosotros en paz en situaciones aparentemente más en un grado de ataque menor? Porque lo que se nos enseña con el Espíritu Santo es a no ver ataque, sino a ver solamente peticiones de ayuda. No tenemos por qué pasar por las mismas experiencias que pasó Jesús para tener el beneficio del aprendizaje que él integró.
porque es el Espíritu Santo el que nos da este entendimiento. Y si aprendemos a través de él, llegaremos a comprender que somos solo amor y que podemos mostrar únicamente eso. Se nos está enseñando a reinterpretarlo todo a la luz de la expiación, de la comprensión. Los apóstoles en su día parecieron no entender el mensaje, pero ahora la mente está suficientemente abierta, estamos listos. Por eso si nos abrimos, veremos que no hay castigo, que no hay pérdida posible, que no hay crucifixión posible para el Hijo de Dios, que solo hay beneficios. Y por eso veíamos que teníamos una alternativa a la proyección, que es la extensión del mundo real aquí. En vez de proyectar para excluir, disociarnos del resto del mundo y de Dios, del resto de los hermanos, del mundo en sí y de Dios, como si fuéramos entes separados, podemos percibir correctamente, porque el Espíritu Santo nos da esta otra manera de percibir, que es saludable, que es universal, es todo abarcadora, como hemos visto en el capítulo 5. Podemos ser felices en un ilusorio lugar desdichado porque podemos ser muy conscientes de que no estamos aquí. El Espíritu Santo nos va a enseñar a percibir correctamente todo lo que nos hemos inventado nosotros, el tiempo, el cuerpo, la capacidad de aprender, las capacidades, la ilusión de las capacidades. Como hemos visto, estábamos leyendo en Ausencia de Felicidad, las capacidades pertenecen al ámbito del ego, pero reinterpretadas a la luz de la comprensión, a la luz del Espíritu Santo en nosotros, con un objetivo ya solo en mente, Dios como objetivo, nos vamos a beneficiar de su enseñanza, porque su enseñanza es una enseñanza luminosa y gracias a ella las proyecciones del ego desaparecen y permitimos que el mundo real se extienda aquí. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues epígrafe 3, renunciar al ataque. Reconocer que el ataque no pudo tener lugar, no tiene sentido, y querer ver la mansedumbre en todo lo que nos rodea. Porque la única respuesta, epígrafe 4, nos la da Dios, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta a la voz que yo me inventé. Como yo me inventé una identidad que parece tener una voz, que es la voz del ego, pues el Espíritu Santo lo reinterpreta todo, usa el mismo formato, es una voz también, pero ahora me da la palabra de Dios. Esa voz, en un principio, cuando creyó el Hijo de Dios que se separaba, esa voz que se estaba inventando empezó a dudar de ¿qué soy? Me he separado, ¿qué soy ahora? Y ahí comenzó la duda. Y el ego ha tratado de dar un montón de respuestas que no tienen ningún valor, ningún sentido, porque están basadas en que la separación fue un hecho y que yo soy un ente separado. Y entonces intento adscribirme funciones en este mundo para que parezca que mediante los roles de mamá, de empleada, del hogar, de viajante, de lo que sea que nos diga el ego, podemos ser especiales y que haya merecido la pena venir a un mundo donde no hay nada. Pero el ego no sabe nada y el Espíritu Santo nos recuerda esto y nos dice que no somos un cuerpo, que no nos identifiquemos con el cuerpo, que no es más que, a la luz de la expiación, un recurso de aprendizaje para que la mente recupere la cordura, que no le haga caso al ego y que él me da la respuesta. Y la respuesta es que soy el Santo Hijo de Dios, que no hemos pecado, que tan solo hemos estado muy equivocados. La comunicación por Dios, con Dios, pareció interrumpirse mediante la voz del ego, pero yo tengo esta otra voz, nuestro Maestro interior. Y el Espíritu Santo, nuestro Maestro interior, epígrafe 5, tiene lecciones felices que compartir con nosotros. Y la primera es la A, para poder tener, da todo a todos.
Los niños pequeños creen en la magia, pero nosotros cuando sanamos vemos que no es con las cosas del mundo con las que nos vamos a satisfacer, no es yendo al mundo del efecto, que eso sería hacer magia, a cambiar ahí para estar bien, no. Nos vamos a la mente, vemos que es un mundo de ideas y decidimos compartirlas. La segunda lección sería que, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es la condición del reino? ¿Quiero ser lo que soy? Pues ¿cómo es el reino? Es un reino de paz. Enseñemos paz entonces, para así saber que eso es lo que somos. Este primer paso y este segundo parecerán darnos miedo. Y el primero parecerá más difícil porque venimos de un sistema de pensamiento donde dar significa perder y obteníamos a costa de la pérdida de los demás. Y lo que uno ganaba era a costa de lo que los demás perdían. Por lo tanto, pareciera que dar nos costaba. Cuando ya empezamos a reconocer que todos son ideas y que se refuerzan al compartirse, ya vamos viendo que, bueno, si doy paz, tengo paz. ¡Ay, qué maravilla! Y todo lo que se comparte se gana. En el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el costo de dar es recibir. ¡Wow! Entonces, mediante la fe, porque llego mediante la fe a la verdad, porque es un gesto de fe, de quitar mi fe puesta en el ego a ponerla en Dios, llego a aceptar que tengo que mantenerme alerta en favor de Dios y de su reino, porque durante un tiempo parecerá que tengo que hacer esfuerzos para que esto sea así, porque el Espíritu Santo me enseña y me enseña en la mente a hacer esa criba, a no permitir que los pensamientos del ego pasen más y entronarlos en el centro de mi mente, que sería mi altar, mi devoción, sino dejar que en él estén solamente los pensamientos amorosos de Dios, que me recuerdan mi perfecta unidad con el Padre. Hemos visto también en el capítulo 7 los regalos del reino y veíamos que el último paso lo daba Dios, que yo solo tengo que ponerme en disposición de que así sea. Para eso están los milagros. Nosotros ahora estamos preparando nuestra mente para volver a conocer cuando Dios dé el último paso. Aquí en el mundo del sueño, de la ilusión, no podemos transigir con el ego, no podemos hacer tratos con el ego. Tenemos que soltar completamente ese sistema de pensamiento porque nuestras creaciones reales no están en este mundo. No intentar seguir creando falsamente, sino reconocer que mis creaciones están en el reino de los cielos, son abstractas como Dios, y aceptar la corrección. Los milagros son regalos, porque reflejan los dones que Dios me dio en el reino. Por eso, cuando yo perdono, me voy afianzando en mi identidad crística y voy teniendo certeza de lo que soy. Y solo así es como le estaré dando permiso a Dios para que me despierte. El epígrafe 2 de este capítulo 7 nos decía que la ley del reino es el amor ama. Ley de causa y efecto. ¿Quién es la causa? ¿Quién es su efecto? Dios el Padre es la causa. El efecto es su Hijo. Pero nosotros la hemos aparentemente tergiversado y decimos que, y lo cual es verdad, pero la tergiversamos, que podemos pensar falsamente. Tal como piense, así percibiré, porque ahora me he inventado la percepción para que parezca que he podido cambiar la creación. Por eso se me lleva a la reflexión. Venga, curémonos, nos dice Jesús, sanémonos. Lo que está equivocado es la percepción, que viene de un pensamiento erróneo de que me pude separar de mi fuente y de que ahora puedo pensar sin amor. Bueno, pues si yo me sano, si cambio de mentalidad con respecto a qué proyectar, estaré, como hemos visto antes, extendiendo. Me estaré dando de mí mismo. Siempre estamos mostrando algo. Puedo mostrar las leyes del reino aquí, aunque este mundo fuera fabricado para que pareciera que podía cambiar el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo, si se lo permito, va a manifestar lo más fielmente posible en el mundo de la ilusión lo que es el mundo del amor total en el conocimiento. Ese es el propósito del Espíritu Santo.
darnos un sistema de pensamiento que sea fidedigno a como en el reino conocíamos. Dejémonos enseñar. El Espíritu Santo, epígrafe 3, nos va a ofrecer la realidad del reino. Porque la realidad del reino, como el reino es un reino unificado, es muy simple. Es que Dios es solo amor y nosotros también, ¿verdad? Por lo tanto, si yo dejo de intentar interferir con el ego, porque aquí es un trabajo de no interfieras, el ego me va a enseñar lo que no soy y yo tengo que querer aprender a recordar lo que sí soy. Me había situado en una posición mental imposible. Mi mente estaba en estado de guerra, en busca de aliados para perpetuar el conflicto. Pero no gano nada con la lucha. La paz no se consigue luchando. Puedo aceptar los regalos del reino soltando las armas, deponiendo las armas, diciendo que no quiero más las preguntas del ego. No me llevan a ninguna parte, ni sus preguntas ni sus respuestas. La respuesta del Espíritu Santo cancela la pregunta errónea que yo me hacía desde el ego. Y a la pregunta que nunca tuvo por qué surgir, ¿quién eres?, se nos da la respuesta. Eres el Hijo de Dios. Reconociendo esta verdad, epígrafe 4, nos sanamos. Tengo que olvidar, primero, que soy un ego, porque me he identificado con algo que no puedo ser, un ser individual, un cuerpo. El cuerpo da testimonio de que soy individual, para aceptar ahora que soy espíritu inmortal. Esa es la manera de clarificar nuestro propósito, aunar esfuerzos y ahora en el tiempo consistentemente aceptar que soy espíritu, el milagro de mi identidad espiritual, reconocer que soy espíritu inmortal, que soy tal como Dios me creó y así me curó. Compartir esta verdad es sanar. Y así estaremos verdaderamente haciendo honor a la ley del amor, que da de sí mismo, da lo que es. Ya no tendré más una voluntad independiente, sino aceptaré la voluntad indivisa de la filiación, la de mi Padre. Querré el reino, querré a Dios. Y así me curo. ¿Cómo me dio Dios la mente? 5. La curación y la inmutabilidad de la mente. Dios me dio una mente que permanece estable. El ego es, en cambio, la idea de el cambio, de que he podido cambiar lo que Dios ha creado perfecto, eterno, estable, inmutable. Por eso, si escucho a dos maestros, me enseñaré al revés. Y tendré miedo. Sentiré esa ilusoria zozobra, angustia, e intentaré, creyendo al ego, que tengo que hacer las cosas por mi cuenta solo y haré magia. Intentaré estar en el mundo como si tuviera poderes especiales y hiciera cosas aquí que me hacen diferente del resto. Así no voy a sanar. El sanador que no acepta que sana el Espíritu Santo que hay en él y se sana sanando y se sana uniéndose a todo, no sana. La curación que procede del Espíritu Santo siempre tiene lugar. Pero el ego, al ser la idea de la duda, del cambio, de la incertidumbre, tiene miedo. Y por eso, cuando intentamos curarnos desde el ego, parece que unas veces tengo éxito y otras llega la desilusión. Ni puedo curar ni curarme a mí desde el ego. Por eso tengo que hacerme a un lado como ego y permitir que sea el Espíritu Santo el que ore a través de mí y me ayude a recobrar la conciencia de que soy inmutable, de que mi mente no ha cambiado. Recordarle al hermano que nuestras mentes no pueden cambiar es curarnos junto con él.
unirnos a otro en la inmutabilidad del ser, es recuperar, reconocer todo poder. Jesús, que hizo este trabajo perfectamente, nos recuerda esto. Nos pide que nos unamos a Él porque Él ya lo recordó por todos nosotros. En la unidad está el poder. No somos un cuerpo, somos una mente unida. Y una mente que acepta la verdad, agradece los regalos, los milagros. Por eso parecerá que durante un tiempo he tenido que vigilar mi mente, mantenerme alerta, como veíamos, de la vigilancia a la paz. Punto 6. ¿Por qué? Porque parecía estar en guerra, parecía estar en conflicto, continuadamente. El ego es muy ingenioso en establecer soluciones que parezcan atractivas para reducir el conflicto, pero no desestimarlo en ningún caso del todo, ¿verdad? El ego usa la proyección como manera de conflicto para afuera, los demás son los que están en guerra, tú elegirías la paz si no fuera por los otros. Y Dios que me dice, no, es con el Espíritu Santo como vas a dejar de sentirte amenazado. El Espíritu Santo siempre elige en favor de Dios y de su reino, y ahí ya no hay conflicto. Por lo tanto, si elijo consistentemente que sea el Espíritu Santo el que elija en favor de Dios por mí, adiós a todo conflicto. Recupero la cordura y desde ahí puedo extender paz. Puedo tener conciencia de que soy el reino. 7. La totalidad del reino. El reino es total. Por eso la manera de amar verdadera es totalmente. Y no depende de que yo espere a que mis hermanos elijan igualmente que yo. Porque como todo es ahora, con que yo elija por ellos, me sano sanando, me curo curando. Cada vez que un hermano actúa insensatamente, se deja llevar por el ego, yo tengo la oportunidad de elegir correctamente, de bendecir al hermano en vez de condenarle, como había pretendido ser inocente por comparación, condenando al otro para parecer yo que salía victorioso en la comparación. Dejar de juzgar, no porque no deba, sino porque no puedo, porque es absurdo. Cuando juzgábamos, atacábamos la realidad, la fragmentábamos y creíamos poder seleccionar una parte y quedarnos con lo bueno para nosotros y el resto para el resto. Pero si separo la realidad, me quedo yo sin ella. Y además pretendía no ser responsable del mundo que veía. Si perdono, en cambio, ¿qué reconoceré? Que amo como Dios ama, que yo soy la voluntad de mi Padre, que no tengo que atacar, disgregar, seguir ahí en la lucha. No, tengo las lecciones felices del Espíritu Santo y con Él puedo entender la totalidad. Antes de perdonar no entiendo nada y ese es el paso para que se me pueda enseñar. Pero con Dios ya lo entiendo todo. Y no es una salvación con sacrificio, porque se me devuelve la totalidad del reino. El ego, por lo tanto, solo supone una creencia increíble. Epígrafe 8. He creído poder arrancarle una parte de la mente a Dios y que eso fuera yo. Luego la ley del ego es la ley de la privación. Estás privado de Dios. Ahora tienes que ir por tu cuenta, estar en conflicto, siempre en conflicto, con otras mentes, contigo, con el Creador, con otras partes de tu mismo ser. Un momento el ordenador, vale, para hacer una cosa. Muy bien. Atacar es desposeernos de lo que somos. No tiene sentido. Solo hay que asumir la responsabilidad de que todo esto me lo estoy haciendo yo a mí,
de que el ego es un sistema de pensamiento inventado al que no hay que temer en absoluto, pero sí ser responsable de su fabricación para no dejarlo que siga interpretándome quién soy y dónde estoy. Hay que reconocer ese pensamiento erróneo allí donde venga y entregárselo de inmediato al Espíritu Santo para que Él deshaga completamente esos pensamientos de separación y me devuelva mi identidad crística, la compartida. Solo así, como nos dice el epígrafe 9, voy a poder extender el reino. La plenitud del ser. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Y cuando yo me uno al Espíritu Santo, tengo esa misma función. ¿Y cómo se hace con milagros? Los milagros son expresiones de esa certeza. Pero antes hay que estar libre de la confusión entre dicha y dolor. Porque lo que me pasaba, epígrafe 10, con el ego, es que le llamaba placer al dolor y me decía que me gustaba. Y eso no tiene ningún sentido. Lo que es bueno para el ego es lo que menos me conviene. Porque el ego precisamente es lo opuesto a la voluntad de Dios. El ego es el anticristo. Por lo tanto, lo que hay que hacer con el ego es desestimarlo y ver que la dicha, si no es total y no es continua, no es tal. Pero si la acepto, lo que tengo es el estado de gracia, que es el estado en el que estoy con una conciencia continua de que Dios es mi Padre, de que somos hijos del Creador, de que el reino es nuestra creación y de que no quiero nada más. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Este camino es el camino del hermano. Mi Padre me pide ayuda para que le lleve la verdad, ahora que la estoy reconociendo, a todos los hermanos. Pues vamos a ver el capítulo 8, el viaje de retorno, donde nos dice el primer epígrafe: la dirección del plan de estudios tiene que estar primero dirigida por un maestro cuerdo, porque además, si le hago caso a dos maestros que dicen cosas distintas acerca de mí, porque me dan enseñanzas acerca de mí, la mente, y me llevan en caminos opuestos a Dios o al mundo de las ilusiones, pues me vuelvo loco, ¿no? Por eso se me dice que la voz del ego es una alucinación, porque yo en realidad solo puedo querer ir a casa con el Padre. Si le hago caso al maestro erróneo, lo que voy a hacer es aprisionarme a mí mismo, porque me confino en una mente y me quedo buscando la salvación en el mundo. Por eso no solo tengo que cambiar de dirección, sino de contenido. El ego me dice que he pecado, que siga echando la culpa afuera para parecer más inocente que el resto. Como aquí no hay nadie que no peque, mejor que sea el menos de los pecadores, el que ha pecado menos, porque todos vamos a ser castigados y en última instancia asesinados. Pero si cambio del contenido, al cambiar de intérprete, ¿qué me recuerda mi Padre? Que soy el hijo del amor y que no tengo nada que temer. ¡Wow! ¡Qué liberación!, ¿no? Porque ahí me vuelvo ilimitado y lo puedo amar todo. Dios nos da todo poder y toda gloria. De pasar de ser un vil traidor, un vil pecador, a ser el santo, todopoderoso, ilimitado Hijo de Dios. Pues a ver, ¿quién en su sano juicio no quiere aceptar esto como su identidad? Y para eso tengo el encuentro santo. Como vemos de nuevo, me salvo con el hermano. Cada encuentro es un encuentro santo. ¿Dónde voy a conocer la gloria del Padre? En el encuentro santo con el hermano. Cada vez que me encuentro con alguien, tengo la posibilidad de reconocer la santidad del hermano o de condenarme a mí mismo junto con él.
porque como nos dice el epígrafe 4, se nos ha regalado la libertad. Las cadenas eran autoimpuestas. Yo mismo me estaba haciendo todo esto a mí. Estábamos en las tinieblas. Teníamos un problema de autoridad, como ya hemos visto. Creíamos que éramos nuestro propio autor. Pero en realidad, al perdonar, yo reconozco que no ha pasado nada y que tengo la voluntad indivisa de la filiación. Me curo mediante el reconocimiento de la unidad con todas las mentes. Dejo de querer acudir al ego para que parezca que la separación ha ocurrido y recurro a los milagros que me devuelven la llenura. Una llenura compartida con los hermanos porque la mente está íntegra. El Espíritu Santo, el Maestro Jesús, nos esperan para darnos este mensaje de libertad, para ocupar nuestro puesto en la Santísima Trinidad. Dios está en el reino, el Espíritu Santo me está dando la mano para que yo la acepte, pues tengo que volver al reino. Tener esta conciencia, epígrafe 5, la voluntad indivisa de la filiación. ¿Cómo voy a seguir separado de mi identidad, escindido de mi ser real? No tiene sentido. Que retorne a casa, que es lo que mi Padre quiere, porque ¿quién es su tesoro? Nosotros, hermanos preciosos, hermanos valiosos, nosotros somos su tesoro, tú eres su tesoro. El hijo pródigo que creyó que podía irse de la casa del Padre, dejar vacante su papel de creador, ser el príncipe de la luz, decir, dame mi parte del reino, que voy a ser yo mi propio autor. Pues no, hemos probado a andar los caminos del desolado desierto y no hemos conseguido nada. Y aun cuando estamos reticentes en volver a casa porque creemos que nuestro Padre nos va a castigar, aun cuando nos resistimos a dejar de invertir en el mundo, el Espíritu Santo puede tratar con una mente que se resiste a perdonar porque el Espíritu Santo está en todos y cada uno de nosotros. Y si le hacemos caso, nos consideraremos valiosos. Y veremos la valía máxima de todo lo que nos rodea. Si dejamos de atribuirle valor a lo que no es nada, al cuerpo, epígrafe 7, el cuerpo como medio de comunicación, si dejamos de creer que con el ataque ilusorio a Dios habíamos conseguido crear otro orden de realidad y hacernos un ser físico, si dejamos de creer en que yo siendo un cuerpo puedo atacar y voy a salir victorioso del intento, si dejamos de atribuirle valor a estar separados, usaremos el cuerpo solo como un medio de comunicación para dar el mensaje. Dejaremos de usar la enfermedad como camino. Enfermar para que parezca que ya estoy pagando lo suficiente, temiendo la ira de Dios que caiga sobre nosotros, o llamando culpables al resto. Mirad qué culpables sois, que yo por vuestra culpa muero. No. El medio pasa entonces a ser un medio. El cuerpo ya no será un fin. Epígrafe 8, el cuerpo como medio, como fin. El cuerpo ahora se pone al servicio de la mente y simplemente hace lo que la mente le diga. Y como la mente sana, cuando se reconoce que es la causa y se acepta al Espíritu Santo en ella, el cuerpo va detrás. El cuerpo, por supuesto, se cura, porque al no ver una causa de enfermedad, que es la mente, pues el efecto sana a su vez. Por eso tenemos la curación como resultado de una percepción corregida. Pidámosle a Jesús que nos enseñe a percibir correctamente el cuerpo. Y entonces podremos descansar en paz, porque no podemos morir. Luego, el descanso en paz no es una bendición para los muertos. Y cuando nos vayamos a la cama por la noche, podemos también permitirle al Espíritu Santo que siga sanando nuestra mente.
El ego lo único que haría sería debilitar a nuestra mente, porque nos haría creer que somos un cuerpo pecador. Y eso haría que perdiéramos la fuerza que tenemos para elegir correctamente ahora. Pero el Espíritu Santo le devuelve a la mente la cordura, la llenura, porque nos devuelve el significado, el verdadero sentido de quién somos, el Santo Hijo de Dios. Nuestra salud está garantizada por Dios cuando dejamos de dependernos de ella. Muchísimas gracias. Un honor compartir. Santa Elena, Maitia, Santa Ilma, 10, Santa Aire, Erel Mare, 22. Gracias a todos, San Juan Luis Palacios, Santa Elizabeth Padilla, Santa Blanca Castillo, Santa Azuli Janet, Santa Silvana Castelli. Gracias a todos, un honor compartir. Bendiciones.